Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque toda la escritura es respirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en rectitud a todo hombre y por supuesto mujer de Dios, y edificarlo para toda buena obra. Y toda buena obra, eso es todo aquello que el hombre hace en las bases de la obra de Cristo en la cruz, es todo aquello que el hombre hace en la llenura del Espíritu Santo. Y eso significa estudiar la palabra de Dios y todas las decisiones tomadas basadas en la palabra de Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es de tanta importancia que citemos nuestro pecado cada vez que cometemos un pecado. Y por eso es tan importante que las decisiones que tomemos sean tomadas basadas en la palabra de Dios, en el conocimiento, en el protocolo divino. Y es fundamental que para iniciar la clase estemos llenos del Espíritu Santo, para poder metabolizar el conocimiento que el Espíritu Santo nos imparte. El comunicador no es más que la boca. No tiene nada especial, es un individuo defectuoso como cualquier otro. Entonces es importante que entendamos que nosotros recibimos la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, que es quien nos comunica. Bien, entonces para eso tenemos que acudir a 1 Juan 1:9. Si citamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer. Así que unos breves instantes para iniciar la clase de hoy. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este maravilloso e increíble privilegio que nos das de poder estudiar tu palabra, a fin de que podamos metabolizarlo para la honra y la gloria de su majestad Jesucristo. Amén. Bien, el tema de esta clase que prometí que iniciaríamos hoy, bueno, hoy no, esta semana, los días se tuvieron que cambiar un poquito por las cuestiones de terapias médicas. Saben ustedes que sufrí un accidente recientemente, hace ya casi 2 meses, y he tenido que estar en rehabilitación física y todo ese tipo de procesos que son normales cuando se tiene un accidente y algunas fracturas. Pero lo increíble, lo maravilloso de todo esto es que todo está controlado por Dios, todo está perfectamente conocido por Dios desde la eternidad pasada y no existe nada que pueda sucedernos sin que sea previamente conocido por Dios. Y si por más trágica que sea la situación, nosotros somos conscientes de que Dios tenía todo, lo permitió, es porque esto sirve para que nosotros nos concentremos en Él. El énfasis siempre tiene que ser su palabra y todo es en función de su palabra y su plan. Entonces, esto es increíble. Cuando nos damos cuenta que somos una pequeñita gota en el océano, un pequeñito grano de arena en el mar, que nosotros somos allí poquitico, pero pertenecemos a ese mar, pertenecemos a esa arena. Y como ese grano de arena es perfecto y delineado por Dios, así es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Nosotros podemos apropiarnos de ese plan en la medida que nos orientamos a Él. Y entonces aprovechamos cada oportunidad para crecer espiritualmente. Sea el accidente o la enfermedad más grave que te diga el médico, te vamos a cortar las piernas. Afortunadamente no es mi caso, pero si llega el caso, también gracias, Padre, porque es una oportunidad para crecer espiritualmente, porque siempre tiene que ser el centro de nuestra vida, nuestro punto de concentración, que todo es parte del plan y nada se escapa y tenemos que ser felices en cualquier circunstancia. Entonces cuando vemos que es, Padre, gracias, porque todo esto es parte de tu plan y nada se escapa de tu control, y nada sucede sin autorización divina, entonces gracias, porque es una oportunidad para crecer. Bien, continuando entonces con nuestro tema que es increíble. De hecho, somos beneficiarios de este increíble regalo. Y este tema, en el libro de Teología Sistemática de Louis Perry Schaeffer, un gran teólogo de principios del siglo pasado, que es impresionante estos tomos de teología sistemática. No puedo abordarlo todo porque son 800 páginas. Solo un tema
Estamos hablando que solo un tema tiene 800 páginas aproximadamente. Que estamos hablando de soteriología. Ustedes preguntarán qué es soteriología. Bueno, soteriología proviene del griego. Lo voy a leer textualmente según como dice la introducción. Simplemente, la soteriología es la parte de la teología sistemática que trata de la salvación. La palabra salvación es una traducción del término griego soter o sotería y se deriva directamente de la palabra soter, que significa salvador. Sotería aparece 45 veces en el Nuevo Testamento. 40 veces se traduce por salvación, una vez por liberación, una vez por salud y una vez por salvarse, y 2 veces por ser salvados. Para que veamos lo amplio que puede ser una palabra. Y la palabra sotería, básicamente, salvar o liberar. Para que podamos comenzar rápidamente a abordar este increíble tema, que la misión principal por la que Cristo estuvo aquí en la tierra era para darnos la salvación, para proveernos la salvación. No significa con esto que todo ser humano es salvo, significa que Cristo provee la salvación, nosotros nos apropiamos de ella una vez que creemos en esa obra en la cruz. Entonces, la salvación obviamente no solamente existe en el Nuevo Testamento. Para la siguiente serie vamos a estudiar también la salvación en el Antiguo Testamento, porque Dios no deja hueco todo su plan perfecto. No solamente durante el tiempo de la encarnación y la crucifixión es que nosotros tenemos la salvación. También existía la salvación en el Antiguo Testamento, porque mientras nosotros lo vemos hacia el pasado como algo que ya sucedió, los del Antiguo Testamento lo ven como algo que iba a suceder. Y Dios proveyó la salvación también para los miembros de la familia real en el Antiguo Testamento. Perdón, miembros de la familia de Cristo. Nosotros somos miembros de la familia real. Un privilegio aún mayor. Bien, continuando entonces, y más bien iniciando este tema, una doctrina diseñada por el coronel Robert B. Thien y traducida al castellano por mi pastor don Armando García, que es una belleza. Es una belleza. Voy a tratar de avanzar lo más rápido que pueda, porque tenemos muchísimo más que estudiar. Y cuando finalicemos este primer, digamos, cronograma o primer temario de teología sistemática, vamos a ir avanzando hacia otros temas y vamos a ir ampliando un poco. Tengo que tratar de ir lo más rápido posible, porque es muchísimo lo que nos falta por estudiar. Y esto nos va a tomar el resto de la vida. Y esto es increíble, poder tener un nivel de material a nuestra disposición para poder estudiar y avanzar, porque el propósito es que nosotros tomemos la palabra de Dios como nuestra prioridad número uno en la vida, de manera que nosotros pongamos nuestros ojos en Él y la máxima concentración en la persona de Jesucristo, que nos va a disparar como cohete a la cima de la máxima felicidad. Nosotros nos vamos a llevar increíbles beneficios de todo esto. El máximo beneficio no es tener una casa una mansión de último lujo, o un vehículo último modelo, una empresa millonaria y unas cuentas bancarias bien gordotas. El máximo privilegio, la máxima bendición será el hecho de poder estar feliz en medio de las increíbles circunstancias de nuestra vida. Bien, entonces comenzando nuestro tema, la salvación eterna es a través de la fe en Cristo. Para que pongamos claro que no existe ningún otro método de salvación que no sea el de creer en Cristo. Confianza, pistis, la palabra griega pistis, que se traduce como fe. Creer, el acto de creer, confianza, que es el acto de descansar. ¿Pero en qué tenemos que descansar? En la doctrina, en aquel cuerpo de información espiritual, cuerpo de información bíblica metabolizada en la cual descansamos. Entonces esos son los tres conceptos o los tres términos en los que se traduce la palabra pistis. Confianza, creer y la doctrina. Entonces, la fe es el único sistema de percepción que no incluye mérito humano. Recordemos que existen tres métodos de percepción. El racionalismo, que depende de la habilidad o la inteligencia del ser humano. El empirismo, que también depende de la capacidad del ser humano para percibir su entorno y su experiencia. Y la fe, donde el único mérito está en Cristo.
en Dios, en lo que Dios provee. Lo único que tenemos que hacer nosotros es simplemente creer. Por eso no puede haber habilidad o capacidad humana en la salvación, porque eso significaría que existiría mérito en el individuo, cuando el único mérito es Dios. El mérito está totalmente en Dios. Nosotros solamente estamos para recibir. Por eso es tan arrogante pensar que puedes hacer algo para añadirle la obra de Cristo en la cruz. Como el individuo que dice, no, pero yo debo portarme bien o debo dejar las drogas o debo... No hay nada de malo con dejar las drogas, al contrario, es muy bueno. Pero no existe mérito, no hay obra espiritual en eso. El hecho es creer en Cristo, es un acto sin ningún tipo de mérito humano, donde Dios provee todo y nosotros nos llevamos los beneficios. Fe es el único sistema de percepción que no incluye mérito humano. Él es el objeto de la fe que tiene el mérito. Es decir, Cristo es el objeto de la fe. Y en la salvación, el objeto de la fe es Jesucristo. ¿Cuánta fe se requiere para ser salvo? Solamente un poquitico, más nada que fe. Y aún así, hay cientos de miles de millones de personas que no entienden esto y pretenden tener algún tipo de protagonismo. O, aunque tú les digas algo tan simple como creer en Cristo y será salvo, aún así lo rechazan. Por eso es la blasfemia contra el Espíritu. Y recientemente tuve una experiencia con alguien en quien le dije, eso tiene que ver con Dios. Ni siquiera le mencioné a Cristo. Yo, sí, para ustedes los que creen. Y dije, wow. Y eso es parte de lo que será la disciplina divina que recibirá este país, porque hay una excesiva cantidad de religiosidad, una cantidad de templos por todas partes, un control muy potente de la religión romana. Sin embargo, la mayor parte de la gente no cree en Dios. Entonces asisten a sus ceremonias, a sus rituales, a sus celebraciones de Semana Santa y todo porque lo dice la tradición, no porque realmente crean en Dios. Y no solamente no creen en Dios, sino que no creen en Cristo. Entonces tú dices, wow, qué impresionante todo esto de que tienes allí el regalo a la vista y lo niegas. Y entonces es increíble porque basta con ver cómo funcionan los dedos de tu mano y que con solo pensar, y ni siquiera lo piensas, sino que simplemente desear que se muevan, automáticamente se mueven según como tú quieras que se muevan. Y cómo tu sistema circulatorio y tu sistema nervioso y todo el sistema de tendones hagan que se mueva la mano con solo que lo desees y ni siquiera lo piensas. Tú no dices voy a mover la mano, a coger esto que está aquí, a agarrar esto que está aquí. No, no, tú automáticamente deseas hacerlo y lo haces. Entonces, si algo tan simple como la mano, tiene un sistema tan complejo, tan bien desarrollado y tan eficiente, que ni siquiera las mejores máquinas pueden ahora aún imitarlo tan efectivamente. De hecho, se está intentando y se logra, como cirugías a grandes distancias donde el cirujano opera a través de internet, pero aún así es solamente una mano comparado con todo lo que significa nuestro organismo. Y todo eso está perfectamente diseñado por Dios, sin hablar del funcionamiento de los astros, de los planetas y de la gravedad y todo tan perfectamente hecho. Y todavía tienes la desfachatez, el descaro de decir que Dios no existe. Pero bueno, ya ese es un tema aparte. Entonces, eso lo estudiaremos luego cuando vayamos por el calvinismo, el arminianismo y todo eso, que hablemos un poco sobre las diferentes teologías. Y bien, la obra de la salvación de Cristo en la cruz excluye cualquier cosa que pueda ser añadida a la fe. Ninguna obra es permitida. La salvación es por gracia, por medio de la fe, según como nos dice en Efesios 2:9. No por obras para que nadie se gloríe. El regalo de Dios, la salvación, no como resultado de obras. Porque si fuese como resultado de obras, de mi buen comportamiento, de mi excelente moral, entonces no sería un regalo, sería un premio, sería un pago. A mí en un empleo no me dicen, toma, este es un regalo. No, es el pago por mi esfuerzo, por mi trabajo, por mi dedicación. Eso es un pago. Ahora, si viniese alguien y me dice, toma, te regalo esto y no me explica por qué, y no sé por qué me lo regaló, eso sería un regalo. Pero este no es el caso. Estamos hablando que Dios nos hace un regalo infinito, infinito, sin nosotros merecerlo.
Entonces, para que entendamos lo increíble, lo hermoso de esto. La gracia es todo lo que Dios es libre de hacer por el género humano condenado en las bases de la cruz. Y estuvimos estudiando unas cuantas clases, si no me equivoco fueron 24, sobre el tema de la gracia. Pero es importante que entendamos que la gracia va perfectamente alineada con todo lo que es la salvación. La gracia es extendida al Homo sapiens, o el género humano, para quienes se ofenden cuando uno habla de hombre o mujer, en su calidad de no creyentes, viviendo bajo la muerte espiritual, en depravación total y totalmente inútiles e incompetentes en cuanto a la salvación. Wow, esto suena insulto, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver con insulto. Porque realmente en cuanto al tema de la salvación, somos totalmente incompetentes, somos incapaces, no podemos hacer absolutamente nada. Es más, no podemos hacer que uno solo de nuestros cabellos se caiga, a menos que los jalemos, pero no podemos hacer que se caiga por nuestra propia voluntad o que crezcamos 1 milímetro. Nada, porque todos somos completamente inútiles en cuanto al tema de la salvación, porque nosotros no podemos proveer la salvación a nadie, ni tampoco a nosotros, ni hacer que tengamos un tipo de mérito en esto. Es algo increíble. Por lo tanto, la salvación es una cuestión de gracia. Es en su totalidad la obra de Dios. Es la obra de Dios Padre en el juzgar nuestros pecados, del Hijo en el ser juzgado por nuestros pecados y del Espíritu Santo en la función de la gracia común y la gracia eficaz. Y ahora luego explicaremos lo que es la gracia común y la gracia eficaz. Esta es la razón por la cual la única forma de aprendizaje, de apropiarse de la salvación, es por medio de la fe en Jesucristo y fe sola en Jesucristo solamente. Y se insiste y se reitera en esto de solo y solamente para que entendamos que no existe manera que podamos añadirle nada a la fe. La salvación es por fe en Cristo, más nada. Hay 3 razones por las cuales la condición para la salvación eterna es fe, más nada. O sea, para que entendamos. La gracia eficaz está documentada en Efesios 2, 8 al 9. En Efesios 2, 8 nos dice, porque la gracia, es decir, el regalo, por gracia han sido ustedes salvados. En el pasado, que es lo interesante de este verbo, en el pasado con el resultado que continúan salvados por medio de la fe. Esto quiere decir, ese es el tiempo gramatical en el griego, que es bastante específico, que dice, ustedes han sido salvados en el pasado, es decir, en el momento en el que Dios, desde la eternidad pasada, vio que íbamos a hacer, en nuestra libre voluntad, íbamos a elegir creer en Cristo. Y continúan salvados, perdón. Y continúan salvados por medio de la fe. Y esto, es decir, la salvación, no de ustedes, pues es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Y no se está refiriendo a la fe. Y en Efesios 2.9 nos dice, no por obras para que nadie se gloríe. El regalo de Dios, salvación, no como resultado de obras. En Efesios 1.13, en quien también cuando ustedes, es decir, no creyentes, o cuando estábamos muertos espiritualmente, oyeron, que es la gracia común. La gracia común es el mensaje de salvación para todo el género humano. Oyeron el mensaje de verdad, las buenas noticias de su salvación, que eso es lo que significa evangelio. Evangelion, buenas nuevas, buenas noticias. De hecho, de ahí viene la palabra griega news, nuevas. ¿Ok? Evangelion. En quien habiendo creído, que fue el punto en el que hicimos eficaz esa gracia, ese regalo, cuando creímos, entonces ustedes fueron sellados por el Espíritu Santo con referencia a la promesa. ¿Cuál promesa? La de la salvación. La palabra de nuestro Señor en la cruz, tetelestai, que significa todo está consumado, en Juan 19, 28 al 30, nos dice así, Juan 19, 28, 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo se había consumado, para que se cumpliera la escritura. ¿A cuál escritura se refiere? A la de Salmo 69, 21, cuando dijo, tengo sed. Vamos a buscar ese versículo de Salmo 69, 21. Aquí en nuestra versión Reina Valera. Un segundito. 69, 21. Así no se me cuelga la computadora porque de verdad a veces es un poco lenta. El programa de Eastword lo tengo tan cargado que es muy lento y mi computadora no es tan moderna. Así que vamos a ver si le provoca hacerlo. Está tardando mucho. Vamos a continuar. Se quedó colgado.
A 69 dije, a ver, 69, 21. Y nos dice, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. De hecho, era una especie de vino para soldados, que era un vino de muy mala calidad, y era como un vinagre. Entonces dice en Juan 19:30, cuando Jesús recibió el vinagre, que es el vino de soldado, dijo, consumado es, tetelestai, porque estaba escrito en el Antiguo Testamento, en el libro de Salmos, el 69:21, que le darían vinagre, y era como una forma de, cuando Cristo pronuncia esta palabra, fue una forma de confirmar que efectivamente se había realizado, se había hecho eh, realidad las escrituras de las que se referían en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús recibió el vinagre, el vino de soldado, dijo, consumado es, tetelestai, es decir, ha sido terminado en el pasado, con el resultado que continúa terminado para siempre. La obra de Cristo en la cruz desde la eternidad pasada ya había sido decretada como que iba a ser cierta, por lo cual, cuando se efectúa en el momento de la crucifixión, todo esto está haciéndose efectivo lo que ya Dios conocía desde la eternidad pasada. Y evidentemente con el resultado que continúa terminado para siempre. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu humano, porque Cristo tenía espíritu humano. Cristo vivió la vida espiritual prototipo, la dinasfera divina prototipo. Fue el modelo diseñado y que se puso en ejecución por primera vez, por lo cual a partir de allí la generación o los miembros de la iglesia, la edad de la iglesia, todos aquellos que creemos en Cristo durante la edad de la iglesia, tenemos la llenura del Espíritu Santo, tenemos la vida espiritual prototipo, cosa que no tuvieron en el Antiguo Testamento. Por eso es que esta dispensación de la iglesia es tan increíble, tan emocionante, tan maravillosa, y tenemos un poder y un privilegio que no teníamos antes. Entonces, porque ahora nosotros somos miembros de la familia real. Qué semejante privilegio. Yo tengo una teoría en cuanto a cuál será el número indicado para que se complete la familia de Cristo, pero es una teoría. Bien, gracia eficaz. Vamos a entender, esta silla está sonando un poquito, qué fastidio. La gracia eficaz. Gracia eficaz encaja perfectamente en el diseño de fe solamente cuando la persona muerta espiritualmente responde al llamado divino, a la invitación de la salvación eterna. Esta simplemente responde a través de creer en Cristo. Esto es fe sola o fe más nada. Como una fórmula matemática. Fórmula es fe más nada. Su punto 1. Cuando la persona espiritualmente muerta simplemente cree en Cristo, Dios, Espíritu Santo, causa que la fe sea eficaz para la vida eterna. Esto es clasificado como gracia eficaz o la doctrina de la fe eficaz. Su punto 2. La fe de la persona espiritualmente muerta indica voluntad positiva y una función no meritoria, la cual es compatible con la gracia. Recordemos que cuando Adán y Eva fueron creados tricótomos, alma, cuerpo y espíritu, una vez que pecan, mueren espiritualmente. Como consecuencia, nosotros nacemos físicamente vivos, biológicamente vivos, con vida de alma, pero muertos espiritualmente. Y es en ese instante en el que la persona cree en Cristo, es que viene a nacer de nuevo, viene a nacer del Espíritu. Y el Espíritu Santo crea un espíritu humano para que entonces tengamos una relación con Dios. Y entonces tenemos nosotros el privilegio, la oportunidad de alimentar ese espíritu para que crezca, para crecer espiritualmente, para llegar a la cima y tener una relación íntima y armoniosa con Dios. Bien, continuando acá. Pero como consecuencia de que la persona está espiritualmente muerta, la única forma en que esa fe puede ser eficaz es a través de la función del Espíritu Santo, cuando la información divina del Evangelio es escuchada. Por lo tanto, la gracia eficaz causa que la fe sea eficaz. Sin embargo, ninguna sola obra de ningún tipo puede ser añadida a la fe. El Espíritu Santo solamente puede hacer la fe eficaz para salvación cuando la fe está sola, cuando no hay nada más. No es que vas a llegar y decir, mira, cree en Cristo y arrepiéntete. ¿De qué? No, arrepentirse no tiene nada que ver con tus pecados personales.
Arrepentirse cambia tu forma de pensar con respecto a Cristo. Y lo he mencionado muchísimas veces. Hay una diferencia entre metanoeo y metamelomai. Metamelomai fue lo que hizo Judas cuando arrepentido de lo que había hecho, se suicidó, tuvo amargura, pero donde el énfasis estaba en sus acciones, en las consecuencias de sus acciones, pero donde hay un emocionalismo, cuando lo que nosotros tenemos que entender o lo que tenemos que practicar es metanoeo, que es cambiar la forma de pensar, pero no en cuanto a nuestros pecados. Claro que te puedes sentir compungido por tu pecado o arrepentido o decir, qué porquería la que cometí. Pero lo que tenemos que es centrarnos en que dejar de ver a Cristo como lo que es, como lo que se piensa o como creías que era un hombre, un maestro, un profeta, a dejar de verlo así y comenzar a verlo como lo que es, como Dios hecho hombre que paga nuestros pecados en la cruz. Y cuando una vez que hemos nacido de nuevo, dejar de vernos a nosotros para ver lo que Cristo hizo en la cruz. Padre, la embarré, pero tu hijo la pagó en la cruz. En ese instante estás concentrándote en él, en la solución y no en ti. Es increíble y es tan efectivo porque en la medida que vas tropezándote, cayendo y citas tu pecado, esa tendencia, esa naturaleza de pecado, sea la que sea, va a ir desapareciendo poco a poco. Como habrán otros que no, pero van a ir desapareciendo. Alguna tendencia de naturaleza de pecado la puedes ir controlando en la medida que vas citando tu pecado. Y es impresionante porque te das cuenta que es fenómeno espiritual. Si antes te preocupabas por todo, te estresabas, tenías miedo y comienzas a estar concentrado en la palabra de Dios y citas tu pecado, no importa las millones de veces que te caiga, Dios te va a perdonar 1.000.000 de veces, una y la siguiente. Pero entonces en ese proceso de citar tu pecado, te vas a dar cuenta que ya no te preocupas tanto como te preocupabas antes. Y es impresionante porque es efectivo. Y la única respuesta a esto es que es fenómeno espiritual. No tienen otra, no es una cuestión de psicología, no es una cuestión de fuerza de voluntad. Es una cuestión de que es fenómeno espiritual porque tiene un efecto impresionante. Y cuando te das cuenta del tiempo dices, wow, ya yo no me preocupo como me preocupaba antes. Y Pablo lo dice perfectamente, no que ya yo lo haya alcanzado, pero una cosa sí hago, orientando, dejando lo que queda atrás, olvidando lo que queda atrás, porque cargas a veces con una maleta de pecados de los cuales miras atrás y te dices, wow, qué porquería lo que hice, pero olvidando lo que queda atrás, porque ya Dios lo olvidó y lo enterró, lo arrojó al fondo del mar, nos dice la palabra de Dios, lo arrojó al fondo del mar y nunca más volverá a hablar de ellos. Entonces, olvidando lo que queda atrás, dejando lo que queda atrás y orientándome hacia lo que está adelante, que es alcanzar la meta, que es alcanzar a Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, en esa medida, y luego nos lo dice cuando ya está a punto de ser decapitado, Pablo lo dice, he llegado a la meta. De hecho, habían pasado ya 4 años. He llegado a la meta. Entonces, es impresionante. Bien, continuando aquí. El número 7. La omnipotencia del Espíritu Santo hace eficaz solamente la fe en Jesucristo para la salvación. La secuencia, el punto 8, la secuencia del ministerio de gracia antes de la salvación es como sigue. 8.a, vamos a ver. En la gracia común, el Espíritu Santo hace que el mensaje del Evangelio sea claro a una persona muerta espiritualmente, que es lo mismo que una persona con cerebro muerto espiritualmente. Hay gente que está bloqueada totalmente a cualquier mensaje espiritual. Y eso muchas veces es producto de el callo que se forma a lo largo de los años cuando esa persona ha negado tantísimo o se le ha presentado muchísimas veces el Evangelio y lo ha rechazado tantas veces que llega un punto que se construye un callo que es imposible de borrar, de romper. Para el no creyente, incluso para el creyente, cuando estaba expuesto a la basura de la religión por muchísimos años, luego es casi imposible eliminarle ciertos conceptos del alma. Pero nosotros no tenemos que forzar nada. Se presenta, al no creyente cree en Cristo y será salvo. O a un creyente decirle, pero ¿de qué te preocupas si la salvación no la puedes perder? Dios te ama de manera infinita. Y te dice, no, no puede ser. Yo tengo que hacer algo.
pero no tienes que forzar nada. Eso tiene que ser algo espontáneo, que nace. Si no sale, pues no sale. Tú le dejaste el mensaje y relajado, porque el trabajo es de Cristo. El trabajo del Espíritu Santo no es nuestro. Dios Padre, 8.b. Dios Padre invita a la persona espiritualmente muerta a creer en Cristo. A esto se le llama el llamado divino. Como lo dice en 1 de Pedro 2.9. Ustedes son una raza escogida. Es decir, no hay diferencia de razas. En aquel entonces se pensaba en griegos, en gentiles, en judíos. Hoy en día puede ser negro, blanco, chino, verde, lo que sea. Hombre, mujer, homosexual, lo que sea. Ustedes son un sacerdocio real. Ustedes son una nación santa, es decir, separados para Dios. Un pueblo adquirido, posesión de Dios, para que anuncien las excelencias de Él, es decir, de Dios, quien nos llamó de las tinieblas, el sistema cósmico, a su luz admirable, maravillosa, que es la de la dinasfera divina. Esa es la luz. Vivir en la esfera de poder divino, en la dinasfera divina. Vivir la mayor parte de nuestros días en esa cúpula poderosa del poder divino, esa cúpula de la llenura del Espíritu Santo concentrados en la palabra de Dios. Y no significa que estemos todo el día repitiendo versículos en nuestra mente como pueden hacer algunos, sino significa es toda la cosa que haces, la haces de forma tal que estás relajado porque sabes que estás haciendo lo que Dios dice que tienes que hacer y como Él lo dice que tienes que hacer. Porque sabes que tu relación con Dios es más importante y no quieres cometer ninguna estupidez. Ahora la cometiste, bueno, ni modo, cita tu pecado y sigue adelante. O bien, continuando con el 8.c. La persona muerta espiritualmente cree en Cristo y el Espíritu Santo causa que su fe sea eficaz para salvación. A esta gracia la llamamos gracia eficaz. El punto 9 nos dice, por lo tanto, cuando obras son añadidas a la fe en Cristo, la omnipotencia del Espíritu Santo no va a causar que la fe sea eficaz. La razón es que la omnipotencia divina y las obras humanas o poder humano se excluyen mutuamente. El punto 10, consecuentemente, las obras buenas añadidas a la fe en Cristo cancelan la fe en Cristo. Eso de que cree en Cristo y ven a donar todo tu dinero a la iglesia. O cree en Cristo y alimenta a los pobres. O cree en Cristo y deja el alcohol. Cree en Cristo y deja... No le estás añadiendo la fe. Anulas el mensaje de la salvación. Consecuentemente, bien, las obras humanas son poder humano, el cual es rechazado por la gracia. En Efesios 2, del 8 al 9, nos dice, confirma que la salvación es por fe y solamente por fe. Tanto la palabra gracia, caris, de ahí viene, por cierto, la palabra eucaristía, como la palabra fe, pistis, son de género femenino. Es decir, caris, pistis, y obviamente están haciéndolo porque en el griego eso también tiene que ver, el hecho de que cada palabra sea del mismo género, bien sea femenino o masculino, porque de eso significa que está haciendo una correlación en la oración. La conjunción kai es traducida como y, o sea, y se usa para coordinar expresiones que no tienen una relación sintáctica en el griego. Por lo tanto, aquí estamos aprendiendo un poquito de gramática griega, que es importante que vayamos aprendiendo poco a poco, porque más adelante, en la medida de que podamos y ustedes se queden, también enseñaremos un poquito de griego. Esa es la idea, avanzar tanto que lleguemos al punto de poder ser autónomos a la hora de estudiar, que ya podamos, con cierto crecimiento espiritual, tomar nuestras Biblias y nuestro diccionario y nuestra Biblia en griego y poder entender y estudiar por nuestra propia cuenta. Yo desearía poder enseñarles todos los libros y material que tengo, pero es tantísimo y por eso quiero buscar la manera y estoy buscando la manera de condensarle lo más que se pueda para que podamos avanzar. Y en un futuro estudiaremos también griego. Es impresionante, es hermosísimo. Entonces voy a repetir esto para que nos quede claro. Tanto la palabra gracia, caris, como la palabra fe, pistis, son del género femenino. La conjunción kai es traducida como i. Se usa para coordinar expresiones que no tienen una relación sintáctica en el griego. Por lo tanto, el pronombre demostrativo, esto, justos, no puede referirse ni a la gracia ni a la fe, porque están juntas. Y esto se refiere al evento de venir a ser salvo. Eso es porque, lamentablemente, hay gente que cree que en este versículo que dice
eh, porque por gracia han sido ustedes salvos. Y esto, creen que se refiere a la fe, que está refiriéndose a es que Dios es quien nos da fe, que Dios es quien nos regala fe y que reparte la fe en diferente medida. Entonces, eso sería considerar que Dios le da fe a cada uno según como Él prefiere, y que tú creíste porque a ti te dio más fe que a mí. Eso sería autoritario y sería injusto. Y Dios no es un Dios injusto. Eso es lo que está queriendo decir, es que hay gente que cree que Dios reparte fe según la medida que Él considera. Y en este versículo está muy claro, por eso se explica lo de Houtos, Pistis, Caris y Kai, precisamente para demostrar que efectivamente no se está refiriendo a fe, sino se está refiriendo este, a la salvación, porque la salvación sí está provista para todo el género humano, pero nos apropiamos de ella una vez que creemos en Cristo. Entonces, continuando acá, y esto se refiere al evento de venir a ser salvo. Bueno, continuando con nuestro tema, esto, es decir, el evento de venir a ser salvo, no es decir, no proviene de ustedes, porque es el ministerio de Dios Espíritu Santo. Nosotros estamos espiritualmente muertos. Esto significa, esto significa que nosotros somos depravación total. Y es terrible cuando tú le dices a un individuo religioso, es que nosotros somos depravación total. Y cuando estábamos muertos espiritualmente, porque no habíamos nacido de nuevo, éramos totalmente depravados. Y te va a mirar y te va a decir, ¿cómo se le ocurre decir eso? De hecho, ya yo le vi. Yo he cometido la estupidez y me río mucho porque me causa mucha gracia. Porque yo era súper bocón, súper bocón. Y tenía la lengua muy larga y era capaz de decirle a un individuo, porque yo cuando comencé a conocer todo esto, yo asistía diariamente, yo asistía al menos 3 o 4 veces por semana a la iglesia, y además de eso participaba del culto de oración y todo ese tipo de cosas, porque yo cuando me he metido a lleno siempre. Entonces, y luego cuando yo comencé a estudiar esto, que empecé a darme cuenta de lo increíble de todo esto, de la maleta de plomo que se me estaba cayendo de encima, yo quería que todo el mundo lo entendiera, no por jactarme de que ya yo estaba aprendiendo algunas palabritas en griego, ni mucho menos, sino yo quería de alguna forma que la gente entendiera lo maravilloso que era quitarse toda esa inmundicia religiosa de encima y que fueran un poquito libres, así como lo estaba haciendo yo. Y entonces yo en mi emocionalismo de bebé espiritual y en mi euforia infantil espiritual, yo acudía, conversaba con miembros de la iglesia, de mi congregación a la que yo asistía, a los que eran incluso que tenían más conocimiento y muchos más años que yo en la religión, porque eso es religión, y les decía, tú no te das cuenta que tú puedes ser la peor inmundicia, porque yo estaba, wow, ¿cómo es posible esto, que yo sea tan porquería, que yo sea tan defectuoso? Porque yo sí me autoanalizaba y me daba cuenta que había terribles errores en mi vida. Y yo decía, ¿cómo puede ser que Dios me ame de esta manera, siendo tan increíblemente defectuoso? Y entonces yo trataba de que la gente entendiera que podían ser absolutamente libres de ser como les diera la gana ser, y aún así Dios te ama de manera infinita, al punto de que se hizo hombre para morir por nosotros en la cruz. Esto es algo increíble. Y yo no podía entenderlo y se me llenaban los cachetes con ganas de soltar las palabras, y en muchas de esas imprudencias le llegué a decir a alguno que otro miembro de la iglesia, decía, hermano, porque se acostumbraba a hablar de hermano y aleluya y gloria a Dios y todo ese tipo de cosas que casi que te obligan a decir. Y entonces decía, hermano, pero que no se está dando cuenta que tú puedes ser totalmente depravado y aún así Dios te ama de manera infinita. Se quedaban con los ojos redondos como una joya, abiertos como la luna en los ojos. Y se miraban muchas veces entre ellos y decían, ¿cómo se le ocurre decir eso, hermano? Pero es que la verdad es que no puede ser que Dios se haya hecho hombre para morir por mí en la cruz, y yo siendo tan defectuoso, siga amándome. Pero yo estaba viendo el regalo y ellos estaban viéndose a sí mismos. Y es lo que usualmente cometemos.
Ahora no los invito a que hagan eso porque van a recibir muchas malas miradas. Entonces, continuando con nuestro tema, para no desviarnos demasiado, quería contar esta anécdota porque me pareció muy chistoso y muy útil para diagramar o demostrar un poquito, o darle un poquito de imagen de cómo podía ser yo de bocón. Por lo tanto, la salvación no es de ustedes, porque es una cuestión de gracia común, del llamado divino, de la gracia eficaz. Dios hace el llamado a todo el género humano. Y somos, no, o sea, no somos, lamentablemente, la mayoría de los que estamos escuchando, los que estamos recibiéndolo. Por eso nos dice que es un regalo de Dios. Vea, bueno, perfecto, continuando acá. Resumen de lo que es la gracia eficaz. La naturaleza misma de la muerte espiritual es en el nacimiento, elimina cualquier sistema de salvación por obras. La persona muerta espiritualmente no puede hacer absolutamente nada para obtener la salvación. La muerte espiritual en el nacimiento incluye lo siguiente: depravación total. Cuando nacemos físicamente estamos muertos y para Dios eso es depravación total. Entonces, podemos ver un bebé hermoso, con lo rozagante, con los cacheticos rosados, muy lindo, muy tierno, pero Dios está viendo un individuo muerto espiritualmente. El único bebé que ha sido hermoso ante los ojos de Dios, perfecto ante los ojos de Dios, fue Cristo. Ahora, ese bebé hermoso y rozagante tiene la oportunidad de creer en Cristo cuando tenga la edad o el momento de conciencia de Dios, que puede variar dependiendo de la persona. Y ese bebé que está muerto espiritualmente, si en instante muere físicamente, también tiene la salvación garantizada. Que de eso hablaremos con más detalle luego. Pero ese bebé está salvo. Y muchas veces nos asombramos y alarmamos y condolemos de niños que están en países de no creyentes, donde vemos a esos niños morir. Y en lugar de entender que el mejor regalo para ese niño es que deje el cuerpo, porque en ese instante es salvo, entonces, no, liberen a Palestina. Está mal, pobres niños. No, es que hay que entender las cosas desde el punto de vista divino, no desde el punto de vista nuestro, no desde el punto de vista humano. Y no todo tenemos que entenderlo, no todo podemos entenderlo. Pero cuando nosotros observamos los sucesos que vienen, que son cosas que se repiten desde la historia de la humanidad, cuando simplemente Caín asesinó a Abel, imagínense. Entonces, en la humanidad está cargada de ese tipo de eventos y seguirán sucediendo. Entonces, no nos alarmemos cuando veamos ese tipo de cosas y tenemos que entenderlas desde el punto de vista divino y no desde el punto de vista nuestro. Porque lo único que tiene que importar es el punto de vista divino. Ya, no más, nada más. Y esto aplica, por supuesto, tanto a la degeneración moral como a la degeneración inmoral. Degeneración moral es aquel individuo que se cree mejor que los demás. Es aquel individuo que mira por encima del hombro, creyendo que Dios se impresiona con las cosas que él hace. Y es terriblemente asqueroso un individuo que mira a los demás por encima del hombro porque simplemente, no, yo no fumo, hermano, o yo no bebo, sí, pero eres autorrecto, te crees mejor que los demás, te sientes que estás en la posición de Dios para juzgar al individuo. O sea, y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, no caer en eso, que lo hacemos con mucha facilidad. Por eso yo no menciono personas y nombres para que no pequemos todos. Entonces, la separación total de Dios. Estamos hablando de resumen de gracia eficaz. La separación total de Dios. Incapacidad total para tener una relación armoniosa con Dios. Eso es antes de creer en Cristo. El status quo de dicotomía, teniendo solamente un cuerpo y un alma, sin tener el espíritu humano. Nosotros somos incapaces de entender los conceptos más simples del Evangelio. Los conceptos más... Eso, y es impresionante porque el miembro de la familia real que ya habiendo creído en Cristo, pero se encuentra fuera de la lleno del Espíritu Santo porque comete un pecado y él no lo sabe y ni se ha enterado. Quizás pase toda su vida así. Y muchos podemos pasar toda la vida muertos espiritualmente. Nacimos de nuevo y ya. Hasta ahí, no entendimos nada más. Y te dejas el cuerpo, te vas al tercer cielo, te dan tu uniforme. Cuerpo de resurrección. Pero ese individuo muchas veces
este, tú tratas de entregarle el Evangelio y no lo entienden, precisamente porque están con un callo terrible de arrogancia. Y entonces está la depravación inmoral, que es toda esa normal que se menciona muy seguido como pecado. Alcohol, prostitución, drogas, todo lo demás. Bien, cuando nosotros estamos en dicotomía, es decir, alma y cuerpo. Cuando creemos en Cristo, nacemos espiritualmente, somos tricótomos, como fue Adán y Eva en su principio. La naturaleza misma de la gracia común, el llamado divino y la gracia eficaz eliminan cualquier sistema de salvación por obras. Siendo que el no creyente está espiritualmente muerto, éste está completamente separado de Dios y es totalmente sin capacidad para hacer resolver esa situación. La persona muerta espiritualmente solamente tiene la capacidad de producir obras muertas, las cuales no tienen validez con Dios. Las obras muertas son todas las obras de bien humano hechas en naturaleza de pecado, pensando que estás impresionando a Dios. En la función de evangelismo hay dos actos en lo que se refiere a la voluntad o al libre albedrío. La primera es escuchar el evangelio, no es algo meritorio, porque tú no estás pagando ni haciendo nada para merecerte que te digan el evangelio. Y luego, el creer en Cristo es una función también no meritoria. Y esto es lo increíble, no tenemos que hacer nada. De hecho, cuando dicen coman y beban, y por cierto, tengo que reiterar que una vez finalizada toda esta serie de temas, de este primer temario, nos vamos a ir luego vamos a hacer comunión. He pensado en hacerlo en vivo, pero en vivo es un poquito complicado por las diferencias horarias y que seguramente algunos estarán en otros países y estaríamos ponernos de acuerdo muy bien con el horario para hacer la comunión en vivo. Pero sí la voy a grabar y vamos a realizarla de tal forma que cada quien cuando la pueda ver o cuando pueda escuchar la clase, porque también pensé en hacerlo en video, pero en video sé que algunas personas no tienen una muy buena conexión de internet y les puede causar inconveniente y les va a pesar mucho el video. Entonces también pensé que lo mejor sería en hacerlo en audio y bueno, básicamente eso quería hablar. De manera que cada quien cuando tenga oportunidad escuche la clase y se disponga para hacer la comunión. Y obviamente explicaría lo que es el tema de la comunión. La persona muerta espiritualmente es incapaz de entender lo que escucha, es decir, el Evangelio y las buenas noticias, y no puede hacer que su fe en Cristo sea más eficaz para su salvación. Porque nosotros no podemos hacer ni siquiera que nuestra fe, es decir, nuestro acto de creer aumente. Lo que podemos hacer es que nuestra doctrina, la doctrina residente de nuestra alma, aumente y así nuestro espíritu humano va a crecer. Pero eso va a ser producto de alimentarnos, pero no el hecho de creer. Por eso es importante entender la diferencia entre pistis en las tres connotaciones de pistis. Por lo tanto, el ministerio del Espíritu Santo en hacer evangelio entendible es el ministerio de la gracia común. De ese punto, Dios Padre lo está invitando a creer en Cristo. De hecho, nosotros no podemos invitar a Cristo a nuestro corazón. Porque si nosotros nos acercamos a un cementerio y hay una fosa con huesos de un individuo muerto allí, ese no nos puede invitar adentro, él está muerto. Nosotros somos invitados por Cristo. Eso es una mala interpretación de un versículo de Cristo que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Pero eso está hablando sobre la comunión, sobre el estudiar la palabra de Dios, el alimentarse de la palabra de Dios. No está hablando de invitar a Cristo a tu corazón. De hecho, no podemos invitar a Cristo a un basurero. Eso es parte de las blasfemias de la religión y de la ignorancia. Como paso final, la omnipotencia del Espíritu Santo hace que esa fe en Cristo sea eficaz para la vida eterna, lo cual es gracia eficaz. Es decir, gracia común es el mensaje de salvación a todo el género humano. Gracia eficaz es el instante en el que cada uno cree en Cristo para salvación eterna. Y es el Espíritu Santo que lo hace. La persona muerta espiritualmente puede escuchar el Evangelio y creer en Cristo. Pero estas dos decisiones vienen de la fuente de la muerte espiritual, las cuales no tienen poder para proveer la salvación. Las dos decisiones no son capaces de hacer que la fe sea eficaz. Es decir, escucharlo, puede escuchar, pero eso no significa que vaya a creer. Es creer lo que hace que realmente sea eficaz. Por lo tanto, la clarificación, es decir, hacer entendible el Evangelio, es el ministerio del Espíritu Santo. Nosotros podemos pronunciar las palabras, pues el Espíritu Santo que se va a encargar de hacer claro ese mensaje al individuo y funciona en ese instante como espíritu humano porque ese individuo está muerto.
Entonces, en ese instante, si el individuo dice, sí creo, entonces no hace falta que lo diga con la boca tampoco, sino que en su alma diga, sí creo, a ese espíritu humano que está creando el Espíritu Santo, que se lo presentó, que está funcionando como Espíritu Santo, como Espíritu humano, perdón. Entonces, ese individuo viene a nacer de nuevo y el Espíritu Santo crea un espíritu humano. Es increíble. Esto se lleva a cabo cuando creemos, porque ese es el instante en el que el Espíritu Santo hace nuestra fe eficaz para salvación. A eso le llamamos gracia eficaz. Bien, tenemos otro tema, que es la salvación no es por obras. Básicamente es, digamos que ampliando todo esto que ya hemos mencionado, que ya he mencionado. Yo no sé por qué lo digo en plural siempre. Bien, no quiero extenderme mucho más porque no quiero entrar en este tema faltando solo 10 minutos para que acabe la clase, pero sí es importante que hagamos una especie de pequeño resumen de todo lo que significa la salvación. Y recordemos que soter proviene del griego soter, que significa salvación o liberación. Y de hecho, tristemente, en algunos casos se ha traducido de forma equivocada. Y eso ha llevado a confusión y a otras facciones religiosas. Por eso es bastante engorroso a lo largo de la historia y con muchísima confusión. Por ejemplo, cuando dice, ¿cómo podrás descuidar una salvación así tan grande? No recuerdo exactamente cuál es el versículo, pero dice, ¿cómo podemos descuidar una salvación así tan grande? Entonces la gente piensa que la salvación se puede perder y de allí es donde han provenido ciertos grupos que consideran que la salvación se puede perder. Pero es imposible perder algo que tú no te ganaste, que no produjiste, que no generaste, y que provienes de Dios y que es un regalo porque no te lo puedes ganar, no lo puedes hacer nada para recibirlo. Por consiguiente no puedes hacer nada para perderlo. Entonces, no se está refiriendo a salvación, se está refiriendo a libertad. Cuando se utiliza ahí, ¿cómo podemos descuidar una libertad así tan grande? Entonces ya toma otro sentido. Se está refiriendo a que si somos libres para seguir a Dios, ¿cómo vamos a despreciar la oportunidad de crecer espiritualmente siguiéndolo por amor? Y eso se trata. Para que nosotros no... Y es parte de la confusión satánica creada para precisamente desviar y crear todo este tipo de confusiones y hacer creer que la persona puede perder la salvación. Pero si tú consideras que creer en Cristo y pierdes la salvación y te quedas en ese peldaño, no avanzas en el crecimiento espiritual. Porque dice que todas las semanas está yendo a hacer la oración de fe pensando que puedes perder la salvación. Cuando si tú ya entiendes que la salvación no la pierdes, entonces sigues al siguiente paso. Buscas la forma de tener más información y creces espiritualmente. Y llegas a desarrollar un máximo nivel de crecimiento espiritual si eres positivo y estás en la llenura del Espíritu Santo y estás concentrado en el crecimiento espiritual y en la percepción, inculcación, metabolización y aplicación de la palabra de Dios, llegas hasta la cima. Y la situación más terrible que te puede suceder es un momento para decir gracias, Padre, por todo esto y alcanzar la máxima felicidad, aun y cuando te esté pasando una planadora por encima. Bien, entonces, esto es terrible, pero es lo maravilloso del plan de Dios, que no existe nada que pueda ser más grande que Él, y si tienes suficiente información vas a ser perfectamente feliz en la peor adversidad. Y entonces vas desarrollando capacidad para la vida, porque ya has desarrollado capacidad para la muerte. Si no tienes nada por qué morir, no tienes nada por qué vivir. Y si logras desarrollar suficiente crecimiento espiritual como para poder enfrentarte a la muerte sin miedo, sin ningún tipo de preocupación, con entusiasmo, entonces allí tendrás capacidad realmente para vivir y Dios te provee de la máxima felicidad. Y luego también te puedo proveer de un Lamborghini, ¿por qué no? Y bien, continuando con esto, mejor dicho, para finalizar entonces, este tema lo dejaremos para la siguiente clase. Espero que haya servido de alimento espiritual a fin de que puedan crecer espiritualmente al máximo y concentración con la persona de Jesucristo. Así que una pequeña oración y nos retiramos. Gracias, Padre, por este privilegio que nos das de poder estudiar tu palabra. Te pedimos que vengas a hacerlo claro a fin de que podamos metabolizarlo para la honra y la gloria de su majestad Jesucristo. Amén.